En exactamente 14 días, algo que no ha ocurrido en la Iglesia Católica desde 1988 podría repetirse. Y esta vez, los registros sugieren que las consecuencias serán irreversibles. Un cardenal que durante 5 años custodió la doctrina de la Iglesia desde el corazón mismo de Roma acaba de pronunciar palabras que nadie en su posición se había atrevido a decir en voz alta. No es un bloguero. No es un polemista de cuarta categoría. Es el hombre que durante media década firmó los documentos más vinculantes sobre lo que la Iglesia puede y no puede enseñar. Y lo que escribió hace apenas semanas plantea una pregunta que ningún jerarca en Roma quiere responder. ¿Está la Iglesia Católica a punto de partirse en dos? Si llegaste hasta este vídeo por alguna razón que no terminas de entender del todo, quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué lo que está ocurriendo en este momento en Roma, en Milán, en Suiza y en toda la estructura eclesial no es un debate teológico más. Es una fractura de proporciones que muchos especialistas sugieren que no tiene precedentes en el último siglo. Y curiosamente, casi nadie en los medios masivos lo está cubriendo con la profundidad que merece. Este canal lleva meses siguiendo los movimientos internos de la Iglesia, rastreando declaraciones, documentos y silencios. Y el patrón que comenzamos a notar hace tiempo se ha vuelto imposible de ignorar. Porque hay algo que conecta una entrevista publicada en alemán, un oratorio de verano en Milán, un seminario en los Alpes suizos y el silencio ensordecedor del Vaticano. Y ese algo tiene nombre, aunque nadie lo quiere pronunciar todavía. Si crees que lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia importa, incluso si no eres católico, deja un comentario con la palabra custodio ahora mismo. Porque lo que sigue va a cambiar completamente la forma en que ves esta institución. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Lo que viene en los próximos minutos justifica la campana de notificaciones. Empecemos por donde pocas personas comienzan, no por el escándalo, sino por el hombre que lo desató. El 31 de diciembre de 1947, en Maguncia, Alemania, nació un niño en el seno de una familia profundamente católica. Ese niño llegaría décadas después a ocupar uno de los cargos más poderosos de la estructura eclesial romana, un puesto que los historiadores describen como el equivalente eclesiástico del fiscal general del universo doctrinal católico, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su nombre es Gerhard Ludwig Müller. Para entender el peso de lo que Müller ha dicho, hay que entender exactamente qué es ese cargo. La Congregación para la Doctrina de la Fe es, en esencia, la oficina que durante siglos se encargó de determinar qué es ortodoxo y qué es heterodoxo dentro del catolicismo. En tiempos anteriores llevaba un nombre que aún provoca escalofríos en los libros de historia, el Santo Oficio de la Inquisición. Hoy tiene otro nombre, una arquitectura institucional más moderna y métodos infinitamente más discretos, pero su función fundamental no ha cambiado. Decide que puede enseñarse como doctrina católica y que debe ser corregido o suprimido. Müller ocupó ese puesto desde 2012 hasta 2017. Fue nombrado por Benedicto XVI, el papa alemán conocido en el mundo académico como el teólogo de los teólogos. Pero en 2017, cuando su mandato de 5 años llegó a su fin, el Papa Francisco decidió no renovarlo. Sin explicación pública, sin comunicado elaborado, simplemente sin renovación. Ese solo hecho ya generó preguntas en los círculos más cercanos al Vaticano, preguntas que los documentos disponibles no terminan de responder. Y aquí comienza algo que las crónicas sugieren que tiene más capas de las que aparecen en la superficie. Porque Müller no desapareció. No se retiró a escribir memorias en alguna abadía alemana. Siguió hablando. Siguió publicando. Siguió concediendo entrevistas. Y cada vez que lo hacía, las palabras que elegía parecían diseñadas para señalar en una dirección que Roma preferiría no ver señalada. No con agresividad, no con el lenguaje incendiario de los polemistas de Internet, sino con la precisión quirúrgica de alguien que conoce exactamente los límites del lenguaje teológico y sabe cómo llegar exactamente hasta ellos sin cruzarlos. ¿Qué es lo que sabe Müller que le da esa seguridad para hablar así? ¿Y a quién exactamente van dirigidas sus palabras? Esas dos preguntas van a estructurar todo lo que sigue. Pero antes de responderlas, hay otro elemento que necesitamos introducir. Porque el escenario en el que se pronuncian las palabras de Müller no es un escenario neutral. Es un escenario en el que,
En este preciso momento, la institución más antigua de Occidente parece estar siendo jalada simultáneamente en direcciones opuestas por dos fuerzas que se desprecian mutuamente, pero que comparten un diagnóstico sobre el estado actual de la Iglesia, que algo fundamental está muy mal. Deja un like si hasta ahora esto ya está respondiendo a algunas preguntas que tenías. Y quédate, porque en unos minutos vamos a llegar al corazón de esto. El 27 de mayo de 2026, el sitio web católico alemán Cat.1 publicó una entrevista con Müller que en principio parecía destinada a un público especializado de habla alemana. El periodista hacía preguntas técnicas sobre liturgia, doctrina y el estado de la unidad eclesial. Müller respondía con la cadencia de alguien que no tiene nada que perder y mucho que decir. 10 días después, el 7 de junio, la revista Catholic World Report publicó la traducción al inglés y la distribuyó a nivel mundial. El título de esa traducción era una pregunta que el propio periodista formulaba sin responderla. ¿Se avecina un cisma? La palabra cisma es una de las más cargadas del vocabulario eclesiástico. No es una ruptura menor. No es una discrepancia disciplinaria. Un cisma, en términos canónicos y teológicos, es la fractura del cuerpo visible de la Iglesia. La última vez que se produjo un cisma de proporciones significativas en el catolicismo occidental fue en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, y cuando un cardenal que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe le presta su nombre a un artículo con ese título, el mundo eclesiástico nota. Pero lo más importante no es el título. Lo más importante son las palabras específicas que Müller eligió. Hablando de la restricción impuesta a la llamada misa tradicional, la forma litúrgica del rito romano anterior a las reformas del Concilio Vaticano II, Müller construyó una frase que en los círculos teológicos equivale a lanzar una granada en una habitación cerrada. Describió la supresión disciplinaria de ese rito antiguo y la sospecha generalizada hacia quienes están vinculados a él como algo que no solo es pastoralmente cuestionable, sino también, y estas son las palabras exactas que el registro refleja, dogmáticamente insostenible. Detente un momento en esas dos palabras. Dogmáticamente insostenible. En el lenguaje teológico católico, dogmáticamente se refiere a aquello que concierne a las verdades de fe que la Iglesia enseña como definitivas. No a las disciplinas, no a las reglas administrativas, a la fe misma. Cuando Müller dice que algo es dogmáticamente insostenible, no está diciendo que sea un error de gestión ni que sea pastoralmente torpe. Está diciendo que toca la sustancia de lo que la Iglesia cree y enseña. Y eso, en el contexto de una restricción litúrgica promulgada por el Papa Francisco en 2021 mediante el documento conocido como Traditionis Custodes, tiene un peso que pocas personas fuera de los círculos teológicos están midiendo con precisión. Traditionis Custodes, que en latín significa guardianes de la tradición, fue el documento mediante el cual Francisco revirtió sustancialmente la política que Benedicto XVI había establecido en 2007 con otro documento llamado Summorum Pontificum. Benedicto había liberalizado el acceso a la misa tradicional, permitiendo que cualquier sacerdote del rito romano la celebrara sin necesidad de permiso especial. Francisco, en 2021, impuso nuevas restricciones, requirió autorización episcopal y limitó significativamente los espacios donde esa forma litúrgica podía celebrarse. La reacción entre los católicos apegados a la tradición fue de dolor y desconcierto. Para muchos de ellos, ese rito no era una preferencia estética ni una postura política, era la forma en que sus familias habían orado durante generaciones. Müller, en su entrevista de mayo de 2026, coloca ese dolor en un marco teológico preciso, y al hacerlo convierte una queja pastoral en un argumento doctrinal de primer orden. Pero Müller no se detiene ahí, porque lo que sigue en la entrevista es, si cabe, aún más revelador. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Lo que viene ahora es el núcleo de todo esto. Existe en la estructura actual del Vaticano un organismo llamado el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es, en términos simples, la oficina que supervisa cómo se celebran los sacramentos y cómo se regula la liturgia en la Iglesia Universal. Pues bien, en su entrevista de mayo, Müller dirige una crítica pública y nombrada institucionalmente hacia ese organismo. No menciona nombres individuales, pero la descripción que construye es suficientemente precisa para que nadie que esté familiarizado con la situación tenga dudas sobre a quién se refiere.
Müller acusa a lo que él describe como agitadores autoritarios dentro de ese dicasterio romano de no ser capaces de distinguir entre la sustancia de los sacramentos y las formas litúrgicas con las que se celebran. Esta es una distinción técnica, pero su implicación práctica es devastadora. Lo que Müller está diciendo, en términos más accesibles, es que hay personas en Roma que están confundiendo la envoltura con el contenido, la forma con la esencia, y que esa confusión está siendo utilizada como herramienta de poder sobre fieles que no merecen ese trato. Las crónicas sugieren que esta crítica, viniendo de quien viene, tiene un destinatario muy específico. Y el hecho de que nadie en Roma haya respondido públicamente a la entrevista de Müller es, en sí mismo, un dato que muchos analistas eclesiásticos consideran elocuente. ¿Por qué el silencio? Hay varias interpretaciones posibles. Una es que Roma considera que Müller es una figura ya periférica, sin mandato activo, cuyas palabras no merecen respuesta oficial. Otra, y aquí es donde muchos se preguntan si la situación es más compleja de lo que parece, es que responder a Müller obligaría a entrar en un debate teológico que Roma prefiere no librar en este momento, porque ese debate podría revelar tensiones que la institución no está en condiciones de resolver. Y hay una tercera posibilidad que los registros disponibles permiten plantear como duda razonable: que el silencio de Roma no sea estratégico sino simplemente honesto. Que nadie en el Vaticano sepa exactamente qué responder a un argumento formulado con esa precisión por alguien con esa trayectoria. Pero hay una segunda línea narrativa que corre en paralelo a todo esto y que sin ella el cuadro quedaría incompleto. Mientras Müller escribía en Alemania, mientras Roma guardaba silencio, mientras los analistas eclesiásticos debatían el alcance de sus palabras, en el distrito de Baccio, en Milán, la parroquia de San Giovanni Bosco anunciaba algo que en pocas horas provocaría un debate de proporciones inesperadas. La noticia, publicada inicialmente por medios católicos italianos el 15 de junio de 2026, era aparentemente simple. El oratorio de verano de esa parroquia, al que se esperaba que asistieran aproximadamente 600 niños, incluiría en su programa un espacio dedicado a la oración islámica para los menores musulmanes que participaran en el campamento. El párroco, el padre Giovanni Salatino, explicó la medida como un gesto de respeto e inclusión. Y añadió, según registros disponibles, una frase que encendió la controversia: cristianos y musulmanes rezan al mismo Dios. La Archidiócesis de Milán, por su parte, describió el programa como inclusivo y abierto al diálogo, citando un documento diocesano sobre fe y hospitalidad publicado en octubre de 2025. Ahora bien, ¿por qué esto importa en el contexto de lo que estamos analizando? ¿Qué tiene que ver un oratorio de verano en Milán con las palabras de un cardenal alemán sobre la misa tradicional? La conexión no es geográfica ni anecdótica, es doctrinal, y para entenderla hay que retroceder hasta el año 2000. El 6 de agosto de 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida precisamente por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, publicó un documento que en su momento generó reacciones encendidas en todo el mundo. Se llamaba Dominus Jesus, que en latín significa el Señor Jesús. Su subtítulo era sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Y su argumento central, expuesto con la precisión característica de Ratzinger, era que considerar a la Iglesia católica como un camino de salvación más, equiparable a los constituidos por otras religiones, va en contra de la fe católica. No como una opinión teológica entre otras posibles, como una afirmación doctrinal. Ese documento fue firmado por Juan Pablo II. Fue elaborado por Ratzinger. Y cuando el párroco de San Giovanni Bosco en Milán declara que cristianos y musulmanes rezan al mismo Dios, y la archidiócesis lo respalda describiendo el programa como ejemplo de apertura al diálogo, muchos se preguntan en qué relación está esa afirmación con lo que Dominus Jesus estableció con tanta claridad 26 años antes. El cardenal que dirigió esa misma congregación 2 décadas después acaba de escribir que suprimir la misa tradicional es dogmáticamente insostenible. Y mientras tanto, en una parroquia a pocos kilómetros de la Catedral de Milán, se inaugura un espacio para la oración islámica con el respaldo de la archidiócesis. Estas dos noticias no están aisladas. Pertenecen al mismo paisaje. Y ese paisaje tiene un nombre que nadie quiere decir en voz alta. ¿Cuántas personas que se definen como católicos tienen idea de lo que está ocurriendo a nivel doctrinal en este momento?
Comenta lo sabías si seguiste este tema antes de este video, y nuevo si esto te llega como información completamente fresca. La proporción de respuestas va a decir mucho sobre el estado de la comunicación dentro de la Iglesia. Ahora vamos al tercer nodo de este escenario. El que quizás tiene las consecuencias más concretas e inmediatas. El 2 de febrero de 2026, fiesta de la purificación de la Virgen, el padre Davide Pagliarani, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, anunció durante una ceremonia en el Seminario Internacional de Flevin-sur-Océrain, en Francia, que la fraternidad procedería con consagraciones episcopales el 1 de julio de 2026 en su seminario de Écone, en Suiza, sin mandato pontificio. Para comprender por qué ese anuncio sacudió las estructuras más sensibles del catolicismo contemporáneo, hay que entender quiénes son estos y de dónde vienen. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X fue fundada en 1970 por el arzobispo Marcel Lefebvre, un prelado francés que se había convertido en la figura más prominente de la resistencia a las reformas del Concilio Vaticano II. Para Lefebvre, las transformaciones introducidas por ese concilio entre 1962 y 1965, especialmente en materia litúrgica y en la postura de la Iglesia hacia otras religiones y otras confesiones cristianas, no eran simplemente cambios disciplinarios, eran, a su juicio, compromisos con el espíritu del mundo moderno que ponían en riesgo la integridad de la fe. La ruptura más dramática llegó en 1988. Lefebvre consagró a 4 obispos sin el mandato del Papa Juan Pablo II. Roma respondió de inmediato con la excomunión. El propio Juan Pablo II publicó una carta pastoral, Ecclesia Dei, describiendo lo ocurrido como un acto cismático. Las excomuniones solo fueron levantadas años después, bajo Benedicto XVI, en un gesto que se interpretó como una apertura al diálogo. Pero el diálogo nunca llegó a producir una regularización canónica completa. Hoy, en 2026, la fraternidad cuenta con 2 obispos de avanzada edad, 733 sacerdotes, 264 seminaristas, 145 hermanos religiosos y una presencia institucional en múltiples continentes. Y su actual superior, el padre Pagliarani, ha argumentado que la avanzada edad de los obispos activos hace necesario proceder con nuevas consagraciones independientemente de si Roma otorga o no el mandato pontificio requerido por el derecho canónico. El 12 de febrero de 2026, el cardenal Víctor Manuel Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se reunió con Pagliarani y ofreció un diálogo teológico estructurado. La fraternidad respondió una semana después con una carta que, en esencia, confirmaba la intención de proceder con las consagraciones de todas formas. Roma lanzó entonces una advertencia formal el 13 de mayo. Las ordenaciones sin mandato pontificio serían consideradas un acto cismático y conllevarían la excomunión automática. El lenguaje de esa advertencia cita directamente la Carta Ecclesia Dei de 1988. Y el 16 de junio de 2026, un día antes de que esta investigación llegue a sus manos, el Papa León XIV, sucesor de Francisco, habló sobre el asunto con periodistas en Castel Gandolfo. Sus palabras, según registros directos, fueron: «Los hemos invitado, y todavía estoy considerando hacer un nuevo llamamiento para decirles: no hagan esto. Intentemos vivir la comunión en la Iglesia. Pero es su decisión. Deben comprender lo que esto significa para ellos y para la Iglesia». El 1 de julio está a 2 semanas de distancia. Y aquí es donde la entrevista de Müller adquiere una dimensión que va más allá del debate litúrgico. Porque Müller no solo habla de la misa tradicional en términos abstractos, habla específicamente de la fraternidad San Pío X. Y lo que dice sobre ella es tan matizado y al mismo tiempo tan preciso, que deja a ambos bandos sin un aliado cómodo. Por un lado, Müller propone para la fraternidad una solución canónica concreta, la figura de la prelatura personal. Es la misma estructura que la Iglesia empleó para integrar el Opus Dei en 1982. Una prelatura personal permitiría a la fraternidad mantener su identidad litúrgica y su estructura interna sin dejar de pertenecer a la Iglesia universal. La condición, señala Müller, sería la aceptación del magisterio en su totalidad, incluyendo las decisiones del Concilio Vaticano II. Hasta ahí, Müller parece estar hablando como un mediador razonable.
Pero a continuación lanza algo que los círculos más tradicionalistas califican de inaceptable. Müller escribe que la fraternidad no puede concebirse a sí misma como un remanente sagrado de la única Iglesia verdadera. Y añade que resulta inconcebible que 2000 obispos reunidos en concilio, y todos los papas desde entonces, se hayan equivocado en cuestiones dogmáticas con la sola excepción de un obispo. Esa referencia, aunque no nombra a Lefebvre, es transparente para cualquiera que conozca mínimamente la historia. Müller critica a ambas partes, con la misma pluma con la que acusa al dicasterio romano de tratar a los fieles tradicionales como sospechosos sin causa, acusa a los sectores más intransigentes del mundo tradicionalista de haber construido un castillo doctrinal con el puente levadizo arriba. Y esa es, quizás, la razón por la que nadie lo cita con comodidad. Porque Müller no le da a nadie el alivio de sentirse completamente reivindicado. Pausa. Si estás llegando hasta aquí, ya tienes suficiente información para ver que esto no es un debate de Twitter. Es una crisis institucional real con consecuencias reales para millones de personas. Y si todavía tienes dudas sobre si suscribirte, piensa en esto. El 1 de julio está a días. Lo que ocurra en Écone ese día va a ser noticia. La pregunta es si vas a entenderla cuando llegue. Examinemos ahora el corazón de la paradoja que Müller ha puesto sobre la mesa. Durante décadas, el debate dentro del catolicismo postconciliar se ha estructurado de una manera que, examinada con distancia, resulta extrañamente simétrica. Por un lado, un sector que en términos generales se define como progresista, que busca que la Iglesia se adapte a las sensibilidades contemporáneas en materia de moral sexual, papel de la mujer, diálogo interreligioso y gobernanza eclesial. Por el otro, un sector que en términos generales se define como conservador o tradicional, que considera que esas adaptaciones equivalen a una capitulación frente al espíritu del siglo y una traición a lo que la Iglesia ha enseñado durante 2 milenios. Ambos sectores, en sus extremos respectivos, comparten algo que raramente se señala: una cierta tendencia a reducir toda la riqueza de la tradición católica a las batallas específicas del momento presente. El progresista extremo tiende a interpretar el Evangelio como un mandato de adaptación permanente. El tradicionalista extremo tiende a interpretar la tradición como un conjunto de formas fijas cuya conservación es, en sí misma, la señal de la autenticidad. Y Müller, desde su posición de alguien que ha estudiado teología durante décadas y ha administrado la doctrina de la Iglesia desde dentro, rechaza ambas reducciones con la misma energía. Lo que él llama progresismo en la entrevista es, en sus propias palabras, la tendencia a someter la verdad de Cristo al espíritu de la época. Lo que él llama tradicionalismo intransigente es la tendencia a construir un castillo doctrinal con el puente levadizo arriba, impermeable a cualquier cosa que venga de fuera de sus propios límites. Ambas, dice, son desviaciones. Y ambas, dice, representan una pérdida del verdadero objeto de la fe, Cristo mismo. Este diagnóstico, pronunciado por este hombre en este momento, es el que hace que la entrevista de mayo sea algo más que un artículo de opinión. Es un mapa de una crisis que lleva décadas gestándose y que en las próximas semanas podría tener una expresión concreta e irreversible. Pero hay algo más en este cuadro que no ha sido mencionado todavía y que muchos observadores consideran el dato más revelador de todos. El silencio. No el silencio de Müller, que habla con claridad. No el silencio de la fraternidad, que actúa con una transparencia que podría llamarse provocadora. El silencio de la jerarquía intermedia. Los obispos que no dicen nada. Los dicasterios que no responden. Los teólogos que, en privado, tienen opiniones muy formadas sobre todo esto, pero que en público se limitan a declaraciones que no comprometen a nadie. Las crónicas sugieren que ese silencio no es prudencia. Es parálisis, porque la verdad que ningún jerarca en posición activa quiere enunciar es la siguiente. Para responder adecuadamente a Müller habría que entrar en un debate sobre si Traditionis Custodes estuvo bien fundamentado doctrinalmente, y ese debate, una vez abierto, no tiene una salida sencilla para ninguna de las partes. Para responder adecuadamente a lo que ocurre en Milán habría que articular con claridad qué dice la doctrina católica sobre la salvación a través de otras religiones, y esa articulación, una vez hecha con honestidad, genera fricciones con el discurso del diálogo interreligioso que la institución ha cultivado cuidadosamente en los últimos 60 años.
Para responder adecuadamente a la fraternidad, San Pío X habría que ofrecer una solución canónica real, y esa solución real implica concesiones que alguno de los dos lados percibirá como una derrota. Y entonces el silencio se instala. No como elección, como la única salida que no genera consecuencias inmediatas. Pero el problema con el silencio, como cualquier persona con experiencia en gestión de crisis sabe, es que no neutraliza las fuerzas en tensión. Solo las deja acumularse. ¿Qué le queda entonces al católico ordinario en medio de todo esto? Esta es la pregunta que Müller formula, de manera implícita pero legible, en el último tramo de su entrevista. Y es la pregunta que, si somos honestos, está en el centro de todo lo que hemos examinado hasta aquí. Pensemos en esa persona concreta. No un cardenal, no un superior general, no un teólogo con cátedra en Roma. Un católico promedio que cada domingo busca una misa que le parezca digna de ese nombre, que intenta transmitir su fe a sus hijos, que no tiene el aparato conceptual para navegar el debate sobre la diferencia entre la sustancia de los sacramentos y las formas litúrgicas con las que se celebran, pero que percibe, con esa percepción que no siempre puede articularse pero que raramente se equivoca, que algo en la institución que debería ser su hogar espiritual no está funcionando como debería. Ese católico promedio se encuentra hoy en un escenario en el que sus opciones aparentes son limitadas y ninguna de ellas resulta completamente satisfactoria. Puede acudir a una parroquia donde el discurso dominante le sugiere que la identidad cristiana es apenas una perspectiva entre muchas igualmente válidas. Puede buscar una comunidad vinculada al rito antiguo, pero corre el riesgo de quedar asociado, en el imaginario institucional, con posiciones que la jerarquía mira con sospecha cuando no con hostilidad. Puede optar por la indiferencia, que es lo que muchos están haciendo. Las estadísticas de asistencia dominical en casi todos los países de tradición católica reflejan una tendencia que los eufemismos institucionales no pueden disimular indefinidamente. Y mientras tanto, la jerarquía, en palabras que los registros disponibles no hacen más que confirmar, guarda un silencio que no es el silencio de quien piensa antes de hablar, sino el de quien no sabe qué decir sin contradecirse. Llegamos ahora al punto en el que es necesario hablar de lo que ocurrirá el 1 de julio. Si la fraternidad San Pío X procede con las consagraciones episcopales como anunciado y nada en los registros disponibles sugiere que vaya a retractarse, el Vaticano habrá declarado que se trata de un acto cismático. Las excomuniones automáticas contempladas por el derecho canónico se activarán. Y la Iglesia Católica habrá vivido, en el espacio de menos de 40 años, 2 episodios de ruptura institucional producidos exactamente en el mismo lugar, por los mismos motivos de fondo y con las mismas consecuencias formales. ¿Qué diferencia habría entre 1988 y 2026? Las crónicas sugieren que la diferencia principal es de escala y de contexto. En 1988, la fraternidad era una institución relativamente pequeña y la posición de Roma era doctrinalmente más homogénea en su núcleo visible. Hoy, en 2026, la fraternidad tiene una presencia institucional considerablemente mayor, su red de seminarios, escuelas y parroquias se ha extendido por múltiples continentes, y el contexto eclesiástico en el que operaría un nuevo cisma es radicalmente diferente. Una iglesia en la que un cardenal emérito de la doctrina acaba de afirmar públicamente que la restricción del rito antiguo es dogmáticamente insostenible y en la que una parroquia en el norte de Italia abre espacios para la oración islámica con respaldo diocesano. El diagnóstico de Müller, en ese sentido, no es el diagnóstico de un ideólogo. Es el diagnóstico de alguien que ha observado el organismo desde dentro durante décadas y puede reconocer los síntomas de algo que no termina de dar nombre, pero que el título de la entrevista formula de manera directa. ¿Se avecina un cisma? Müller mismo responde que un cisma sería una herida infligida al cuerpo de Cristo, una gran pérdida, un verdadero dolor. Pero añade una frase que en la arquitectura de su pensamiento resulta significativa, no una tragedia inevitable. La distinción entre inevitable y posible es, en términos prácticos, la diferencia entre un diagnóstico fatalista y uno que todavía concibe la posibilidad de una salida. ¿Cuál sería esa salida? Müller la ha descrito con suficiente precisión, una prelatura personal para la fraternidad, con condición de aceptación plena del magisterio conciliar. Ni Pagliarani ni Roma han dado señales de que esa solución esté siendo seriamente considerada en este momento.
Y el reloj sigue avanzando. Antes de cerrar, es necesario plantear algo que pocas análisis sobre este asunto se atreven a señalar directamente. Lo que Mueller ha hecho con su entrevista de mayo no es simplemente criticar una política disciplinaria. Ha introducido en el debate público un argumento de naturaleza doctrinal que, si es tomado en serio, obliga a la Iglesia a responder con argumentos del mismo nivel. Y si no puede hacerlo sin contradecirse, entonces el silencio que se observa en Roma no es solo un defecto de comunicación. Es la señal de un problema que va más profundo de lo que ningún comunicado oficial está dispuesto a reconocer. Existe una frase que se atribuye a distintas tradiciones jurídicas y que expresa algo que las instituciones en crisis suelen aprender demasiado tarde: el problema no resuelto no desaparece. Se desplaza, y generalmente se desplaza hacia donde puede hacer más daño. La cuestión litúrgica, la cuestión de la identidad doctrinal frente al diálogo interreligioso, la cuestión de la regularización canónica de la fraternidad San Pío X, estas no son tres problemas distintos. Son tres manifestaciones de un solo problema que lleva décadas desplazándose y que en julio de 2026 podría encontrar una expresión que cambie definitivamente el paisaje del catolicismo contemporáneo. Mueller lo ve, lo dice, y el hecho de que lo diga él, precisamente él, con esa trayectoria y con esa precisión, es lo que hace que estas palabras sean alarmantes de una manera que las palabras de un polemista de Internet no serían. Porque cuando el custodio de la doctrina dice que algo en la doctrina está siendo mal administrado, el silencio de Roma no es una respuesta, es una admisión. Y entonces volvemos al comienzo, a ese católico promedio que cada domingo busca una misa digna de ese nombre, que ni es cardenal ni es superior general, que no tiene la capacidad de desplazarse hasta un seminario en los Alpes suizos ni el acceso a las entrevistas que circulan en publicaciones especializadas de habla alemana, que percibe algo, sin poder nombrarlo con precisión, y que mira a la jerarquía buscando una respuesta que no llega. ¿Qué le queda? Lo que siempre ha quedado, respondería Mueller: la fe, los sacramentos y la voz de algún testigo incómodo que todavía tiene el valor de decir las cosas como son. El testimonio incómodo, en este caso, lleva sotana cardenalicia y firma con el nombre de Gerhard Ludwig Mueller. Su incomodidad es la de alguien que sabe exactamente dónde están los límites y ha decidido plantarse en ellos, no para destruir la institución, sino para recordarle que los límites existen por razones que ningún decreto disciplinario puede abolir. ¿Será escuchado? Las crónicas sugieren que, al menos hasta ahora, Roma prefiere no responder. La fraternidad prefiere no detenerse. Y el católico promedio prefiere, cada vez con más frecuencia, no llegar hasta el final del análisis, porque el final del análisis lleva a preguntas sin respuestas cómodas. Pero las preguntas sin respuestas cómodas son, con frecuencia, las preguntas que más importan. El 1 de julio está a días. Lo que ocurra en Écone ese día será noticia durante horas. Pero sus implicaciones, examinadas a la luz de todo lo que hemos explorado en este vídeo, serán noticia durante mucho más tiempo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes el mapa completo. Lo que hagas con él depende de ti. Deja en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el silencio de Roma es estrategia o es parálisis? ¿Piensas que las consagraciones de julio cambiarán algo fundamental o que la institución encontrará la forma de absorber el golpe como tantas veces antes? Escribe estrategia o parálisis y explícanos por qué. Las respuestas de este canal siempre se construyen mejor con las preguntas de quienes están mirando desde fuera. Si este video te aportó algo, el like es la forma más sencilla de decírselo al canal y de que esto llegue a más personas que también merecen tener el mapa completo. Y si todavía no estás suscrito, el botón está ahí, porque el 1 de julio se acerca y lo que sigue va a necesitar el mismo nivel de análisis que lo que acabas de escuchar. Que la verdad encuentre siempre su camino.